este mes pues teniendo prédicas en las cuales pues el Espíritu Santo nos va guiando, amén, en el cual el Espíritu Santo se va revelando a la vida de cada uno de nosotros. Yo sé que es el Señor el que habla el corazón de cada uno. Dios conoce la necesidad que usted tiene, conoce también mi necesidad, sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesita escuchar, amén. Sabe lo que cada uno de nosotros pasa día a día. Y yo sé que la palabra de Dios nos fortalece mucho, amén, nos fortalece, la palabra de Dios nos alienta, pero también la palabra de Dios nos reprende, ¿verdad? También nos trae esa disciplina, nos trae esa corrección cuando nosotros no estamos caminando como el Señor le agrada, amén, porque sé que cada uno de nosotros aquí pues fallamos, erramos, pecamos. Delante de Dios dice la palabra de Dios que diga que no tiene pecado, pues es mentiroso, ahí hace mentiroso a Dios, porque todos pecamos, de una u otra forma le fallamos al Señor, amén. Pero nosotros encontramos en Cristo una esperanza, a diferencia de aquel que no tiene al Señor, aquel que no se acerca a Jesucristo. ¿Dónde está puesta su esperanza? Quizá usted y yo a veces no sé dónde nosotros como iglesia tenemos puesta nuestra esperanza. Es en Cristo, ¿verdad? Desde que nosotros nos acercamos a Él, hemos corrido siempre al Señor. Cualquier situación en la cual nosotros estemos, corremos al Señor, porque Él ha sido nuestro refugio y nuestra fortaleza. Pero hay momentos, y usted no me dejará mentir, que en los cuales estamos atravesando una situación difícil en nuestra vida y no corremos a Cristo. Cuando estamos pasando una situación económica en nuestra vida, donde estamos en escasez, en nuestra vida, en nuestra familia, muchas veces no corremos a Cristo, ¿verdad? A veces corremos con nuestro hermano, con nuestra hermana, con papá, con mamá, a ver quién nos puede prestar, quién nos puede apoyar, quién nos puede ayudar en la necesidad que estamos pasando. Entonces ahí realmente nosotros nos refugiamos en Cristo, ¿verdad? No buscamos a Cristo, buscamos otras soluciones. Cuando estamos enfermos, yo sé que cada uno de nosotros lo primero que hace es ir a un doctor, ¿verdad? O ir a la farmacia cuando nos duele la cabeza, cuando tenemos malestar de estómago. No corremos a Cristo primero, no, primero corremos a un médico. A veces vamos y bueno, ¿y qué puedo tomar? Me siento así, o a veces con alguien que tiene más experiencia en ello, bueno, ¿qué puedo tomar? ¿Qué hago lo otro? Pero no corremos a Cristo, o quizás sí lo hacemos también, porque no todos actuamos de la misma manera. Tal vez lo primero que hacemos nosotros es correr a Cristo, y eso es bueno. Hoy quiero contarles a ustedes acerca de las ciudades de refugio. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía ciudades de refugio. Había lugares que Dios había preparado, más bien había destinado para que la gente pudiera refugiarse en esa ciudad, pero no cualquier persona. Lo vamos a leer en el libro de Números 35, si podemos ir al libro de Números, amén. Primero quiero recalcarles la palabra refugio, amén. ¿Qué entendemos nosotros, hermanos, cuando escuchamos la palabra refugio? ¿Qué es lo que nosotros comprendemos de esa palabra? Un lugar de protección. Un lugar de protección, muy bien. ¿Alguien más? Seguridad. Seguridad, un escondite. Sí, claro. ¿Qué más? Un refugio, un lugar de consuelo, un escondite, un lugar de provisión. Cuando hay cuando aquí nos ha pasado, cuando ha habido un huracán, o ahorita que está el clima tan helado, se abren lugares de refugio, ¿verdad? Centros de refugio, centros de refugio son albergues. Pero la palabra de Dios le llama refugio, como es un albergue para nosotros el día de hoy. ¿Y ese lugar para qué sirve? Para estar seguros. Para estar seguros.
Para estar protegidos. Para estar albergados, man. Es un lugar en donde usted puede encontrar un refugio, ¿verdad? Donde usted puede encontrar un lugar en donde usted va a estar seguro, como decían los hermanos. Y es cierto, la palabra refugio es un asilo, un amparo, y en la Biblia expresa cuidado y protección y abrigo. ¿Ve? Un lugar en donde nosotros nos sentimos seguros, ¿verdad? En donde podemos ir y sabemos que ahí nos van a abrir la puerta. Cuando dicen que es un centro de refugio, donde es un centro donde usted puede ir por cualquier desastre, porque quizás su casa se inundó, porque no tiene dónde dormir, usted sabe que va a ir ahí y lo van a recibir. Va a haber un lugar en donde usted va a poder estar seguro en el momento que está pasando esa situación. Que no lo van a sacar de ahí porque es un lugar que fue hecho para que usted pueda permanecer ahí en la crisis que se está viviendo. Por eso es un refugio. Bueno, ¿ya tenemos números? Números 35, bueno. Vamos a leer del 35 al versículo 9. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. 12. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Pasémonos al 15, y dice: estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Dice el 16. Bueno, el 16, 17 nos habla de qué manera pues haya herido, así también va a morir, pero nos saltamos al 19 y dice: el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si nos trasladamos hasta el 24, dice: entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y luego pues nos cita de qué manera había que ser. Si pudimos poner atención a lo que nos habla el libro de Números, nos habla de ciudades que Jehová había destinado. ¿Cuántas ciudades eran? 6. Esas ciudades están en Josué 20, si usted lo quiere apuntar, 27. Ahí está el nombre de las 6 ciudades que habían sido destinadas para refugiar. ¿Para refugiar a quién? El pueblo de Israel, al que había matado a alguien sin intención. Al homicida que había herido a alguien de muerte sin intención. O sea, no el que era culpable, sino el que era, ¿cómo le podría decir? Por accidente mató a alguien. No, porque aquí nos da un listado y nos dice quién era inocente y quién no. Porque aquí dice si lo empujó y murió, si le pegó, si con hierro, si con palo y todo, pues es culpable. Pero aquí dice, si quizá sin darse cuenta lo empujó, cayó en un barranco y murió, pero no era su intención. Dijera, tal vez quizá no lo vio, y cuando él dio vuelta, lo empujó y resbaló, y tristemente la persona murió, pues no es culpable, es inocente, porque no fue con hecho pensado, ¿verdad? Entonces dice, para esa persona va a haber un refugio. ¿Por qué va a haber un refugio? Porque existe en el verso 19, dice, el vengador de la sangre. El vengador quería decir algún familiar de esta persona que quizás se dio cuenta quién lo mató y iba a ir y iba a rematar ante él.
porque dice versículos anteriores, si le leo el 16, dice, si con instrumento de hierro lo hiriere y muere, homicida es, el hombre homicida morirá. Era una de las leyes en el Antiguo Testamento, que si alguien era homicida, ese homicida tenía que morir sí o sí. Pero había una protección para aquel que matara a alguien sin querer haciéndolo, dijera, teniendo esa, no siendo el culpable directamente, no queriendo, digámosle así, él haber querido matarlo. Entonces viene Jehová y le dice, bueno, mientras se soluciona todo esto que sucedió, esta persona va a ir a un lugar de refugio. Y cada ciudad tenía, todas estaban como, ¿cómo les voy a decir?, en diferentes lados, ¿va? No todas en un solo lugar, sino cada una de las tribus tenía una ciudad de refugio, en donde este homicida podía ir, y valga la redundancia, refugiarse mientras se esclarecía la situación en la que él estaba viviendo, con tal de que algún familiar de la persona que murió no llegara y lo matara. Pero entonces tenía que esclarecerse. Entonces decía que la congregación se juntaría y vería entonces si esta persona realmente era inocente o era culpable. O sea, si lo hizo con hecho pensado o no tenía intención de matarlo. Ya no era en sí culpa de él porque no quiso hacerlo. Dijera que fue un accidente. Y antes pues no existía el preventivo. El preventivo, donde aquí ahora los llevan al preventivo, bueno, un accidente entre un carro y una moto y el de la moto murió, pero el del carro está vivo, bueno, se va un ratito, ¿cómo le dicen? ¿Cómo es cuando lo agarran y se lo llevan? En aprehensión, mientras se hace la investigación. Detenido. Se va detenido, exactamente, así es. Se va detenido mientras se hace la investigación y se ve si es culpable o no, si el culpable era el de la moto, si el culpable era del carro, pero está en un lugar aparte. Y si no existiera ese lugar y la familia del que murió tuviera esa sed de venganza, ¿qué sucedería? Va y lo mata, porque cobraría venganza. Ahora en nuestro tiempo existe eso, ¿va? Y está el preventivo también, en donde, bueno, mientras se soluciona, mientras se averigua, va a pasar sus noches tras las rejas. Pero en el Antiguo Testamento existía una ciudad de refugio en donde nadie podía llegar a hacerle daño a esta persona, mientras llegaba el momento en que tenían que ver si era o no era culpable, si merecía o no merecía morir. ¿Y quiénes eran los destinados? Los levitas. Y viendo un estudio decía, quizá Jehová los eligió a ellos porque como sacerdotes, ellos que se presentaban siempre ante el pueblo, tenían una capacidad de ser, tenían la capacidad de poder juzgar de una mejor manera. Aquel que venga y diga, ay no, pobrecito, ay no, este me cae mal, le vamos a decir que él es culpable. No, sino que ellos eran justos, sabían cómo era el juicio de Jehová. Entonces ellos no iban a tambalear, ellos iban a averiguar bien la razón y la causa, pero mientras eso llegaba, para que esta persona no muriera por los vengadores de la familia, se iba a esa ciudad de refugio. Y esa ciudad de refugio era un amparo para ellos, era un asilo en donde ellos podían estar, para no ser perseguidos. Por eso dice que en la Biblia expresa un cuidado, un amparo, una protección y un abrigo, porque ahí estaban protegidos. En esa ciudad nadie podía llegar que no fuera de los que tenían que estar presentes. O sea, si alguien más quería ir por aquel que mató a un familiar y quería ir para agarrarlo, no podían. Pero la ciudad de refugio tenía un límite, donde también la persona que estaba dentro del refugio no podía pasar más porque quedaba propenso. O sea, había una marca donde ellos hasta ahí podían llegar. Hasta ahí, dijera, era el lugar de protección de ellos. Entonces también ellos tenían que cuidar eso. Y nosotros vemos y podemos decir, ay, pero así que hasta en ello Jehová tenía el control de Israel. Y les dio esa oportunidad
a ellos, ¿para qué? Para poder ser un Dios justo, porque Él es un Dios justo, Dios no es injusto, amén. Y eso era lo que sucedía, porque en la ley decía que el asesino tenía que morir, o sea, el homicida tenía que morir. Pero si el homicida no lo hizo con hecho pensado, no podía haber entonces una justicia, ¿verdad? Podía ser injusto. Imagínense que quizá él solo pasó trayéndolo y resbaló y justamente cae sobre una piedra y la cabeza en una piedra y de una vez ahí queda. Pero no era su intención, como aquí mismo nos explica, a veces, pero si él viene lo agarra, como en el caso de Caín y Abel, ¿verdad? Que no existía en ese entonces algo así tan, exacto, como donde ellos hayan visto que era matar, que era desquitarse, pero ellos lo hicieron. ¿Y será que lo hizo con el hecho pensado? Estaba enojado, sentía celos por el hermano, quizá era el preferido para él, entonces para la familia, entonces eso entró en su corazón. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. No fue que en una de esas él lo empujó, lo dejó caer, o que quizá estaban cazando algún animal y en una de esas, en lugar de darle al animal, le tiró al hermano. No, él ya sabía lo que estaba haciendo, él sabía que era lo que él quería hacer con él. Entonces dice la palabra de Dios, el homicida según la ley tenía que morir. Pero en el caso de los asesinos asesinatos involuntarios, ¿qué era de ellos? Bueno, entonces vamos a construirles un lugar en donde ellos van a poder refugiarse. Vamos a Éxodo 21:13 y si alguien lo tiene, me hace favor de leerlo. Éxodo 21:13. Si mató al otro sin querer, y yo había dispuesto que de todos modos muriera, entonces el que lo mató podrá huir y esconderse en el lugar que voy a indicar. Entonces dice, yo te señalaré el lugar al cual ha de huir, ¿verdad? Donde dice, mas el que no pretendía herirlo, dice, o sea, aquel que no tenía el hecho de poder hacerle daño, estaba en un lugar donde había un lugar en donde él podía protegerse del vengador, o sea, de algún miembro de la familia, ¿verdad? Por la víctima. Entonces él iba a hallar un lugar en donde poder refugiarse. Ya el Señor estaba diciendo, yo voy a hacer lugares en donde van a poder refugiarse, hasta que el caso pudiera ir a juicio y la congregación pues juzgara, determinar si el agresor actuó o no actuó sin intención. Pero mientras tanto iba a haber un lugar en donde podía estar, y eso lo leímos ahorita en el libro de Números. Bueno, ahora si nosotros lo trasladamos a nuestra actualidad, amén, ¿quién es nuestro refugio? Es Cristo. Él es nuestro refugio, Él es nuestra ciudad. Por eso nuestro tema de hoy es Cristo, mi refugio. O usted puede decir, Cristo es mi ciudad de refugio. Ahora quizá usted no pueda ir, digamos, aquí en Guatemala no tenemos un departamento o un municipio, no hay departamento, sino no hay un municipio en donde usted diga, ahí me voy a ir a refugiar cuando yo haga esto, cuando haga lo otro, cuando necesite esto, cuando necesite lo otro. Quizá no lo tenemos. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos un lugar, una ciudad en donde podemos correr a refugiarnos, en donde, como decía uno de ustedes, donde podemos ir a escondernos. ¿Escondernos de qué? Del adversario. Ahora el vengador, ¿quién es el vengador? Es Satanás. Él persigue nuestra alma para destruirnos. A él, dijera, no le importa si usted hace bien, si usted hace mal, lo que él quiere es arrastrarnos y alejarnos de Cristo. Quiere destruirnos. Del vengador de aquella familia en esa época lo que quería era matar. Era sangre por sangre. Airado, entristecido quizá porque quiero no perder a un ser amado, es duro. Y ahí sí que enfurecido por el dolor, quería matar.
Y Satanás anda, dice la palabra de Dios, como león rugiente, viendo a quién devorar. Anda ese como león rugiente. ¿Qué quiere decir? Anda, ¿cómo decimos nosotros aquí cuando están enojados? ¿Están cómo? Furiosos. Están bravos. Pues Satanás anda así furioso. Primero porque sabe que el tiempo se acerca. El tiempo de nuestra redención cada día está más cerca. Y quiere que nosotros no estemos refugiados en Cristo. Ahora veamos nuestra vida espiritual. Se recuerda que le dije que en la ciudad de refugio había un límite, ¿verdad? Donde no se podía salir de ese límite, porque la persona que saliera de ese límite estaba propensa. O sea, si él se salía de ese límite, el vengador podía venir y quitarle la vida y no iba a tener culpa, porque habían reglas que había que cumplirse. Bueno, ahora nosotros, cuando nosotros nos salimos de Cristo, cuando nosotros nos salimos de lo que la palabra del Señor nos dice como límites, ¿qué es lo que nos sucede? Quedamos propensos a que el enemigo nos pueda atacar, porque como les dijera, nos salimos de la protección que el Padre nos da. Por eso dice el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero dice el que habita. ¿Qué quiere decir? Que hay que ir hacia Él. Amén. Hay que buscarlo a Él. El Señor dice que Jehová creó ciudades de refugio, y la persona tenía que ir hacia ese lugar. No dice que el refugio iba a venir hacia él a donde estuviera, no, él tenía que buscar. En la ciudad de refugio depende de donde él vivía, ahí va a estar esa ciudad, y él tenía que ir a esa ciudad para protegerse. Ahora usted y yo tenemos que correr a Cristo para protegernos. Tenemos que buscar el abrigo, tenemos que buscar la sombra. Cuando usted siente calor y hay un árbol cerca, ¿será que el árbol va a venir a usted para cubrirlo? No, nosotros tenemos que ir a ese árbol y protegernos. Ahí sabemos que cuando vamos hacia donde está el árbol, ahí vamos a sentir la frescura y la calidez, la protección. Pues así es en Cristo, usted tiene que buscarlo. No es que si yo estoy así y así, como yo estoy, Cristo tiene que venir a mí. No, usted tiene que ir a Él. La palabra dice: acercaos a mí. O sea, hay algo que Dios pide de nosotros, y es un acercamiento. Es una acción de ir. Tenemos que hacerlo. Él es el refugio y Él está ahí. En cualquier situación en la cual usted está pasando, usted puede correr a los pies de Cristo. Usted puede refugiarse en Él. Bueno, está Cristo, que es nuestra ciudad de refugio. Pero cuando usted y yo pasamos por situaciones difíciles, ¿a dónde corremos? Vemos dos historias, de las cuales ahorita solo se las voy a ir narrando, ¿no? Por el tiempo, porque imagínense, ya me pasé media hora. Dos situaciones que podemos contrastarlas. Una de ellas la vimos en el grupo de damas, y es acerca de Ana, la mamá de Samuel. Ella tenía un problema, ¿verdad? Que no había tenido hijos, era infértil, ¿verdad? Era estéril. Pero ella quería un hijo. ¿Y qué fue lo que hizo Ana? Fue al templo y fue a orar. ¿Qué hizo ella? Fue a la ciudad de refugio, porque ella dice que esta Penina que hacía, dice que se burlaba de ella, la ofendía. Entonces dice que Ana ya ni comía, estaba triste, y de una u otra forma la pisoteaba. Quizás hasta le pasaba toda la marimba de hijos que tenía ahí enfrente de ella, y ella sin nada. Y tal vez hasta le decía a sus hijos: a ver, muestren ahí todo lo que han recibido, porque papá siempre les daba algo a ellos, ¿va? Y pasaban y todo, y ella sin nada, no tenía nada que decir. Entonces ella se sentía muy triste. Dice que ella lloraba y no comía. Pero ¿qué hizo Ana? Ana tomó una decisión. Se levantó y fue a refugiarse. Buscó en el templo, dice que se puso a orar y lloraba, dice, amargamente,
y soltaba todo lo que había y le hizo una petición a Jehová. Y cada uno de nosotros sabe que ella le pidió a Jehová un hijo. Y le dijo que si le daba un hijo, ella se lo iba a entregar a él, iba a ser para su servicio a él, pero ella lo que quería era ser madre, tener ese privilegio de ser madre, de quitarse esa carga que ella tenía y ese menosprecio que le hacían. Pero ella corrió hacia Cristo, ahora hacia Jehová, amén. Ahora veamos la otra contraparte de quién, de Sara. Sara tampoco podía tener hijos con Abraham, pero ¿qué fue lo que hizo Sara? Buscó una manera de darle hijos a Abraham. ¿Y qué hizo? Dice que le ofreció a la concubina, le dijo, a ver, ella va a tener un hijo tuyo, pero va a ser mío. Ella buscó sus propias soluciones, ella no se refugió en las promesas de Jehová, porque ya Dios le había dado una promesa, pero ella quería como obtener esa promesa a su manera. No se fue a refugiar en Dios, sino que se refugió en lo que ella podía alcanzar, en cómo ella podía obtener lo que quería de una manera más rápida y no correr hacia Cristo, como muchas veces nosotros no corremos a Cristo. Sara no corrió hacia Dios, no corrió en las promesas que Dios les había hecho. Entonces vemos a una Ana que corrió a los pies del Padre y a una Sara que no corrió en ese momento a los pies del Padre. Entonces tenemos la ciudad de refugio. Hay quienes quizás se van a refugiar ahí y otros quizás no. Pero las ciudades de refugio tenían un propósito, había un fin. Cristo es hoy nuestro refugio, amén. Y hay un propósito para Él. Hay una razón por la cual Él es nuestro refugio, porque Él no quiere que nosotros corramos hacia otro lado, en donde nosotros pretendamos solucionar la situación que estamos viviendo a nuestra manera. Por eso le digo, cuando tenemos una situación económica muy tremenda y necesitamos ya tanto y tanto, no esperamos en la provisión que viene de Jehová, sino que buscamos al hombre. Buscamos el banco, el prestamista, ¿cómo es donde uno va a dejar cosas para que le den dinero? El empeño, empeñamos y todo. ¿Y qué pasa? Que nosotros conseguimos las cosas a nuestra manera, a nuestro parecer, como lo hizo Sara, y no esperamos en la provisión de Dios. Y no esperamos en que si Él nos hizo una promesa, Él la va a cumplir. Las ciudades de refugio, hermanos, en el Antiguo Testamento son un tipo de Cristo, en el cual los pecadores encuentran un refugio contra el destructor de nuestras almas. Cristo es el refugio para el pecador, es el refugio para todo aquel que quiera y que necesite un escondite, que necesite cuidado, que necesite un amparo, que necesite protección, que necesite un abrigo. Cristo es ese refugio. Amén. Ahora Cristo es nuestro refugio. Y de la misma manera que una persona podía buscar refugio en las ciudades creadas para ese propósito, hoy nosotros podemos correr hacia Cristo y refugiarnos también en Él. Quizá la persona cuando iba corriendo sentía que ya venía detrás de él quien quería quitarle la vida, pero corría hacia la ciudad de refugio y sabía que al estar ahí nada le podían hacer. Ahí iba a encontrar una protección. Ahora usted y yo, ¿será que corremos de esa misma manera hacia Cristo? ¿Será que huimos de aquel que quiere destruir nuestra alma o nos quedamos ahí al acecho esperando a ver en qué momento el enemigo va a pretender venir y robarnos y destruirnos y matarnos? ¿O corremos hacia Cristo? Cuando usted y yo pecamos, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que el Espíritu Santo venga y nos redarguya y nos recuerde todo lo que hemos hecho? ¿O corremos a los pies de Cristo y nos refugiamos en Él? Las ciudades de refugio fueron hechos para el homicida sin culpa. El Cristo, que es nuestro refugio, ahora es para nosotros cuando pecamos, cuando fallamos y para todo aquel que alrededor necesite la protección. Él es nuestra protección. Él es quien nos cuida. Nosotros podemos correr a los pies de Cristo. Podemos ir a los pies de Cristo y presentarle
nuestra vida y presentarle, decirle, Señor, esto y esto ha pasado en mi vida, Señor, mira lo que ha pasado, mira lo que vivo, mira, nosotros podemos hoy contar con ese refugio y es un refugio seguro, amén. Podemos correr a Cristo para escapar del peligro de la maldición y de la condenación de la ley. Porque esa ciudad también libraba a aquella persona de la condenación de la ley. El homicida tenía que morir. Pero esa ciudad lo libraba de esa condenación. Hoy Cristo lo libra de la condenación de la ley. La ley que nos es contraria, ¿va? La ley que señala, que acusa y que nos condena. Hoy Cristo, dice la palabra de Dios, que cumplió esa ley para que usted y yo vivamos en libertad. Para que usted y yo tengamos el perdón de los pecados. Usted puede venir al refugio de Cristo y de entregarle su vida y decirle, Señor, perdóname, yo sé que soy pecador, soy pecadora, yo te he fallado de esta y esta otra manera, perdóname. Y como Él es refugio, vamos a recibir ese perdón, porque Él murió en la cruz del Calvario. Él entregó su vida por usted y por mí, para que nosotros no recibiéramos la maldición que mereceríamos por causa de la ley. Porque dice la palabra de Dios que el resultado del pecado era la muerte, mas la paga del pecado es la muerte. Esa es la ley, que todo el que peca muere. Pero dice, la palabra de Dios sigue diciendo, mas la dádiva, ¿qué es la dádiva? Es el regalo de Dios, es vida eterna, pero en Cristo Jesús. Mas el regalo de Dios es una vida eterna en Cristo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? Que cuando usted se acerca a Cristo hay un regalo de salvación para usted. Pero hay que acercarse a Cristo, mi refugio. Hay que venir hacia Cristo. No podemos esperar ahí a que el Señor venga y nos libre de las acechanzas del enemigo. Nosotros tenemos que correr hacia Él. Salmo 46, 7, quiero leerles. Salmo 46, 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Él es nuestro refugio. Usted puede correr hoy hacia Él y va a encontrar el refugio. Amén. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que estamos pasando? Hoy podemos correr hacia Cristo. Él es nuestro refugio. Dice el Salmo 91, del 1 al 4, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, ¿qué dice? Estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué dice? Que en Él vamos a estar seguros. ¿Qué es un refugio? Un refugio es seguridad. Un refugio es protección. Entonces dice que cuando habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, hay un cuidado, hay una protección, hay un refugio en donde usted puede estar seguro. En donde usted puede venir a la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es nuestra fortaleza y la palabra de Dios es nuestro refugio. Cuando nos sintamos tristes, ¿qué hacemos? Vamos a la palabra de Dios. Porque está escrito y dice que el que esté triste, ¿qué tiene que hacer? Que haga oración. El que está alegre, que cante alabanzas. El que está enfermo, que busque a un hermano de la iglesia, que venga, que ore por él y que la oración de fe sanará al enfermo. Dice aquí entonces, ¿qué nos enseña esto la palabra de Dios? Que en cada situación de la cual estamos viviendo, hay algo esperándonos a nosotros en la palabra. Hay una porción de la palabra de Dios para nosotros. Hay un amparo, hay un auxilio, hay una ayuda, hay una protección en la palabra de Dios, no fuera de Él. Si usted busca la ayuda del hombre, la palabra del Señor nos dice, vana es la ayuda del hombre. Vana quiere decir, o sea, no nos va a alcanzar la ayuda del hombre. Necesitamos la ayuda de Dios, porque Él es el que todo lo puede. Es nuestra fe.
Escuchaba una prédica y decía el hermano, muchas veces nosotros pedimos algo y le pedimos algo al Señor y no lo recibimos porque quizás no es lo que Dios tiene para nosotros, pero eso no es que entonces no tuvimos fe, decía él. Y fe no es obtener lo que pedimos, porque a veces no lo vamos a recibir. Usted puede pedirle al Señor tanto algo y con todo su corazón y venir con toda la fe, pero si Dios no lo desea para usted porque quizá no es su voluntad, acuérdese que Él nos va a dar todo conforme a su voluntad, y quizás usted está pidiendo algo que no está en la voluntad de Él, no lo va a recibir, aunque usted tenga fe y todo lo que usted quiere. Pero ¿saben en sí qué es fe? Y es cierto, cuando yo escuchaba la prédica decía, es cierto, la fe no es recibir lo que quiero, la fe es creer en que Dios puede hacerlo. Esa es la fe. La fe es creer que Dios puede. Cuando usted se acerca a Él y lo busca como un refugio, ahí usted está activando su fe, porque le está diciendo a Dios, Señor, yo corro a ti, me escondo en ti, me abrigo en ti, porque yo sé que tú puedes protegerme, porque yo sé que tú puedes ser mi amparo, yo sé que tú puedes ser mi abrigo, yo sé que en ti yo me voy a esconder y el enemigo no me va a atacar. Esa es fe. Fe es creer que Dios puede hacerlo. Amén. Y Él creó esas ciudades de refugio para su pueblo porque los amaba y porque Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia. ¿Cuánto nomás Él nos dio a Cristo ahora para que usted y yo nos refugiemos en Cristo? Para que usted y yo busquemos de Cristo, porque Él sabe que necesitamos un refugio. Necesitamos un lugar en donde estar seguros. Y ese lugar es Cristo. Y ese lugar está en su palabra. Si no nos llenamos de la palabra de Dios, estamos como fuera de esa ciudad. Estamos propensos a que el enemigo nos ataque porque no tenemos ese pan de vida en nosotros. Hebreos 6:18 se los quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios, en donde Cristo pasó para que nosotros tuviéramos ahora el libre acceso hacia Él. Cristo dice que fue el que traspasó la cortina que separaba al pueblo de Israel de Dios. Jesús entró ahí para darnos lugar a nosotros. Y Él es ahora nuestro sumo sacerdote, Cristo. Él es el que lo hizo todo. Pero dice aquí que cuando usted y yo buscamos refugio en Él, podemos estar confiados de que Él va a estar ahí para nuestro refugio. Usted puede estar seguro que Él es su refugio. Usted puede hoy aferrarse a Él. ¿A qué se ha aferrado? A veces nos aferramos al hombre, a la mujer, al trabajo, al negocio, a un familiar, a un artículo, a una propiedad. Nos aferramos tanto a las propiedades que decimos, no, si cuando nos vamos a morir no nos llevamos nada, pero no nos soltamos de todas formas. Porque nos aferramos tanto, nos sentimos que si no tengo esto y aquello, entonces no tengo nada. Que si tal persona no está conmigo, ay, entonces yo me siento solo, sola, es que si mi hijo me deja, que si mi hija se va, entonces nuestro refugio no está siendo Cristo. Entonces nosotros realmente no estamos dependiendo de Él. No vivimos en esa ciudad en donde Él es el que reina. Cuando nosotros vivimos en la ciudad donde Él reina, entonces Él realmente reina mi vida. Y yo no voy a traspasar los límites de ese lugar, porque en esa ciudad yo estoy protegido.
Y si yo no mantengo esos límites, si yo no obedezco a ese reglamento, ¿por qué creen que existía un límite? Era por protección. No era porque en esa ciudad la gente quería tenerlos presos. Y bueno, ustedes de aquí no me salen. No, era por protección. Muchas veces pensamos de que Dios nos dice en la Biblia, no haga esto, no haga lo otro, y usted se siente preso. Ay, no puedo hacer esto porque es pecado, no puedo hacer lo otro porque es pecado. Y si existe un mandamiento en la palabra de Dios, no es para tenerlo a usted preso, es para protegerlo de la consecuencia del pecado. Todo Dios lo hace porque nos ama. Dios no nos quiere tener ahí a la fuerza. No, Él nos ama, entonces hay límites que no pueden traspasarse por amor y por protección, porque Dios nos está protegiendo. Él nos ha dado una vida eterna y un regalo esperándonos a nosotros. Dice, yo voy a preparar morada. Hay algo que nos está esperando. Entonces, Él nos pone límites porque Él quiere que alcancemos eso. Pero tenemos libertad, libre albedrío de escoger. Si quiere, vaya a la ciudad de refugio, y si no, quédese ahí donde está y espere a ver si le hacen o no le hacen algo. Espere ahí si lo matan o no lo matan. Tenemos la libertad de elegir. Pero hoy que usted y yo ya sabemos la diferencia de estar en una ciudad de refugio a no estar dentro de ella, ¿qué vamos a escoger? Pues esa es la palabra del Señor. Yo te pongo aquí de testigos al cielo y a la tierra. Ellos son testigos de que te he dado a escoger entre el camino del bien y del mal. O sea, Él nos está diciendo, el cielo y la tierra son testigos de que yo a ninguno de ustedes aquí lo tengo a la fuerza. Que yo a ninguno de ustedes los obligo a hacer esto y lo otro. Pero algo les aconsejo, busquen el camino de bendición para que vivan. Entonces dice el Señor, yo aquí a ninguno los tengo a la fuerza, todos están aquí por voluntad propia. Pero les digo que cuando ustedes me buscan de corazón, ahí va a estar la bendición de Dios. Va a haber algo esperándolos a ustedes. Va a haber una recompensa, porque ustedes están esforzando, están luchando. Va a haber una recompensa. Por eso cantábamos hoy, que decía una de las canciones, decía, no importa el precio que haya que pagar, ¿verdad? Yo lo que quiero es buscar tu presencia. No importa lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Lo cantamos, pero lo estamos meditando, o sea, cantamos en el espíritu, pero cantamos también con el entendimiento. Entendemos qué es lo que estamos diciendo, entendemos lo que estamos escuchando. Yo no le puedo decir al Señor, no importa lo que cueste, y cuando después la verdad no me importa qué es lo que estoy haciendo, yo no estoy buscando la presencia de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios aunque nos cueste. Porque créame que buscar el reino de los cielos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que es solo para los valientes. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo van a arrebatar. Solo aquel que que se atreve a hacerlo, aquel que se atreve a dejar todo lo demás por buscarlo a Él. Eso es un reto. Para nosotros es un reto. Ahorita estamos a fecha 14, casi 15, casi 30. 14 de enero, 14 días del 2026. Y todos los días es un reto para nosotros. Pero ¿qué hemos hecho durante estos 14 días? ¿A dónde hemos corrido a refugiarnos? ¿En Cristo? ¿En el mundo? ¿En nuestra carne? ¿A dónde nosotros hemos corrido en estos días? No sé si usted se ha retado o no se ha retado. Ay, yo voy a hacer esto y lo otro. Nosotros estamos teniendo 21 días de ayuno y oración. Unos se lo tomaron así bien duro. Otros quizá no. Pero llevamos 14 días de oración. ¿Cuánto hemos alcanzado? ¿Cuánto no hemos alcanzado? ¿Qué hemos tenido que dejar? ¿Qué nos ha costado dejar? Por eso dice la canción, no importa lo que cueste, yo voy a buscar tu presencia.
pero a la hora de entrar en ayuno y oración realmente no nos está importando lo que cueste. Quizá ya bien cansados, quizá con el estómago vacío, pero tenemos que buscar la intimidad con el Padre. Y es tan hermoso buscar al Señor que no, usted a ley tiene que estar aquí en la iglesia, ahí de rodillas orando para encontrar la presencia de Dios. No, Él está aquí, porque su presencia está aquí, Él lo ha prometido. Pero cuando usted está en su casa, Él está ahí. Donde usted doble sus rodillas, Él está ahí. Donde usted levante su oración, cierre sus ojos y levante su oración, Él está ahí presente. Él está viendo nuestro corazón. Él está viendo la intención de nuestro corazón. Y cuando usted ora, hermanos, o se mete en la lectura de la palabra de Dios, se pone a leer la Biblia, ¿sabe qué está haciendo usted ahí? Está yendo a la ciudad de refugio. Está yendo a los brazos del Padre. Está corriendo al abrigo del Altísimo y está corriendo bajo la sombra del Omnipotente. Entonces usted dobla sus rodillas y ora, y que está activando un valle de ángeles a su alrededor, en donde el enemigo no va a poder atacarlo, porque usted está en la ciudad de refugio. Esa es la manera en la que usted y yo podemos refugiarnos. Y así es como nosotros entramos a la ciudad de refugio. Cuando oramos y cuando buscamos la comunión con el Espíritu Santo, encontramos ese refugio. Amén. Es maravilloso saber que tenemos un refugio seguro en Cristo. Amén. Y que usted puede correr hacia Él y decirle: Señor, sé tú mi refugio. Amén. Póngase de pie ahí donde usted está.